Nos habíamos quedado entonces con el pectoral mayor, cuya función, estamos hablando de la función, eh, es como la acción de abrazar, ¿sí? Recuerden, y esto está bueno por ahí, tener en claro para qué o dónde se inicia y dónde se inserta, porque si yo entiendo que se inicia en un lugar, en un hueso, y se inserta en otro y se contrae, lo que va a hacer es, el punto de inicio funciona como fijo, el punto móvil es el hueso donde se inserta, entonces si se contrae, el movimiento se produce, o sea, son todos los movimientos que se van a producir hacia el punto de inserción, en este caso una aducción horizontal, una flexión de hombro, bien, rotación interna. Ahí podemos ver las porciones, ¿sí? Superior, media e inferior, clavícula, escápula, últimas costillas, aducción, o flexión, ¿sí? Flexión horizontal, rotación interna, flexión. Otro de los grandes músculos de la región superior, ubicado en la región posterior, es el dorsal ancho, ¿sí? Posterior del tronco, es el dorsal ancho, el cual nace en la octava vértebra dorsal hasta, ¿sí? Hasta la zona sacra y se inserta en el húmero. Al contraerse van a producir los movimientos contrarios a los que producía el pectoral, porque por eso les conviene, para pensarlo, ubicado en la región anterior, realiza los movimientos hacia adelante, y el dorsal, ubicado en la zona posterior, realiza los movimientos hacia atrás. Bien, entonces, por ejemplo, extensión de hombro, todo lo que sea tracción, como encender una motosierra. También es un músculo trepador, porque una de las funciones que tiene es la aducción del hombro, que quiere decir de que los hombros se van a desplazar hacia la línea media, hacia atrás, digamos, esta función de aducción de hombro. Entonces colabora también en la aducción. Ahí podemos ver bien esta aducción de hombros acercando a la línea media del cuerpo. Bien, extensión llevando los hombros hacia atrás. Todo lo que sea traccionar es función del dorsal. Deltoides, ubicado en la zona superior, es el músculo que cubre al hombro. Tiene tres porciones: porción anterior, media y posterior, la cual según la porción también la función. Si nosotros prestamos atención a la porción anterior, la función principal es la flexión y rotación interna. Flexión, recuerden, es el brazo hacia adelante. Si nosotros vemos a la porción media, función de abducción del húmero del brazo, y si vemos a su porción posterior, extensión, ¿sí?, de brazo y rotación externa. Ahí podemos ver cómo se ubica por encima de la articulación del hombro. Y punto de inicio, clavícula y escápula, y se inserta en el húmero. Eso me había olvidado de nombrar. La función principal por ahí, por si pide una sola función, es la abducción. Abducción. Alejar, ¿sí?,
en este caso al brazo de la línea media del cuerpo, al miembro superior. Vemos las diferentes porciones. Otro músculo de la zona posterior es el trapecio con sus 3 porciones, el cual va a su punto de inicio es desde el hueso occipital, o sea, desde el cráneo, hasta la dorsal número 12, ¿sí? La 11ª dorsal. Fíjense, todo este recorrido es su inicio, cervicales, dorsales, y se va a insertar en la escápula. Bien, según la porción, la función elevación, porción media aducción y porción inferior descenso. Acá vemos, según la porción superior eleva, aducción y descenso. Porción superior eleva, media aducción, porción inferior descenso. Bien, hasta acá entonces el primer PowerPoint. ¿Alguna duda o consulta de este Power? ¿Queda todo en claro? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Vamos a ir entonces con el segundo PowerPoint, que es un poco más cortito, se supone que nos va a alcanzar el tiempo súper bien. Así nos queda un tiempito de preguntas, esperemos. Bien, entonces hasta ahora vimos lo que eran los miembros inferiores, ahora miembros superiores, o toda la zona superior del tronco. Ahora lo que vamos a hacer es ver la región inferior o miembros inferiores. Cuádriceps, isquiotibial, sóleo y gastrocnemio, glúteo, psoas ilíaco, tibial anterior, tensor de la fascia lata, aductores y sartorios. El cuádriceps, como habíamos dicho anteriormente, recibe su nombre porque está compuesto por 4 porciones cuádriceps, región anterior, ¿sí? Del miembro inferior o del muslo, región anterior, ¿sí? Ubicado por delante del fémur, en su región anterior. Los nombres de las porciones son vasto interno, vasto externo, recto anterior y el crural. Puntos de inserción, ahora lo vamos a ver, pero de inicio, perdón, inserción, todos en un mismo tendón rotuliano que pasa por encima de la rótula y se inserta en la tibia. Inserciones, hueso en el fémur y en el coxal, en ambos. Ahora vamos a ver. Función principal es la extensión de rodilla. Acá vemos del 1 al 4, el crural es el profundo, el más profundo, y el recto anterior es el superficial. Todos nacen en el fémur, excepto el recto anterior, el cual nace en el hueso coxal. En conjunto cumplen la función de extensión de la rodilla. Bien, extensión de rodilla. En este caso, esta imagen está elongando el cuádriceps, que justamente lo que hace es, a través de la flexión, arrastra el muslo, o sea, lo lleva hacia atrás, hay una extensión de cadera, aumentando la longitud, ¿sí? El estado de reposo, aumenta la longitud de ese músculo y produce la elongación. Isquiotibiales. Los isquiotibiales es un músculo compuesto por 3 porciones y una de ellas está dividido en 2. Isquiotibiales recibe el nombre porque se inicia, si el punto de inicio es el isquiotibial y la mayoría se inserta en el tibial. Los nombres de las porciones es semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral, y el bíceps femoral es el que se divide en su porción larga y su porción corta.
que es el que también cambia su punto de inicio y su punto de inserción. Ahora vamos a ver. Función principal es la flexión de la rodilla contrario al cuádriceps y se ubica en la región anterior del muslo, en la región anterior del fémur, bien, de los miembros inferiores, perdón. Entonces acá vemos semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral. La mayoría de ellos nace en el isquion, salvo la porción corta del bíceps femoral, nace en el fémur, y tanto semimembranoso como semitendinoso se insertan en la tibia y el bíceps femoral se inserta en el peroné. Ahí vemos el movimiento de función principal, flexión, eso es una camilla atrás, flexión de rodillas, función contraria al cuádriceps, o sea, sería el antagonista del cuádriceps en la extensión de rodillas. Pantorrillas. En la región de la pantorrilla, o sea, en la región posterior de la pierna, vamos a encontrar a los músculos gastronemios y al sóleo. Bien, los gastronemios también se los conoce como gemelos, y a los tres en conjunto se los conoce también como trícepsural porque se unen en un mismo tendón, que es el tendón de Aquiles, y se inserta en el calcáneo. Bien, entonces, nace en el fémur y se une en el tendón de Aquiles, el gastrocnemio, y el soleus, sí, que nace en la tibia y se une también en el tendón de Aquiles. Función principal de ambos músculos, el gemelo, recuerden de que tiene dos porciones, y por eso es que estas dos porciones, los gastronemios y el sóleo, forman el trícepsural, que son tres músculos. La función principal es la flexión plantar del tobillo, o sea, puntita de pie. Cuando saltamos, uno de los músculos que más protagonismo tiene es justamente el trícepsural. Ponernos en puntitas de pie es gracias al trícepsural. Acá podemos ver al gastronemio, o conocido como gemelos, dos porciones, fémur, tendón de Aquiles, el sóleo, tibia peroné, tendón de Aquiles, función flexión plantar también, se insertan en el calcáneo, que era lo que ya habíamos nombrado. Ahí está el movimiento, función principal, puntitas de pie, movimiento de tobillo. Glúteo es uno de los músculos más potentes del cuerpo, se ubica en la región anterolateral de la región de la cadera. Glúteo mayor es el superficial, o sea, el que a todos nos gustaría tener muy bien trabajado. El glúteo medio se encuentra por debajo y el menor es el profundo. Ahora vamos a ver cada uno. Nacen en el hueso coxal y se insertan en el fémur, y según su ubicación, su punto de inicio e inserción, también modifica la función que cumple. Entonces vemos que todos nacen en el hueso coxal y se insertan en el fémur. El superficial, que es el glúteo mayor, función principal es la extensión de cadera. El glúteo medio, abducción de cadera. Ahí vemos, vamos a ir viendo uno por uno. Extensión de cadera, entonces, el glúteo mayor. Abducción de cadera, glúteo medio. Y el glúteo menor, flexión de cadera, y también colabora con la abducción de la cadera cuando está rotada externamente. Bien, psoas e ilíaco son dos músculos
que se van a ubicar en la región, ¿sí?, de la cadera y de la zona media. Se los conoce o se los toma como en conjunto porque cumplen una misma función, que es la de mantener, ¿sí?, la postura, que es la flexión de la cadera. En realidad la función principal es la flexión de la cadera. Ambos cumplen el mismo hueso, el psoas nace en la 12ª vértebra, 12ª a la 4ª vértebra lumbar, y se inserta en el fémur. Y el ilíaco nace en el hueso ilíaco y también se inserta en el fémur. Entonces acá podemos ver al psoas, ¿sí?, 12ª vértebra dorsal hasta la 4ª lumbar y se inserta en el fémur, y flexión de cadera como función. Y en este caso vemos al ilíaco, el cual nace en el hueso coxal, se inserta en el fémur y también ayuda, o también función principal es la flexión de la cadera. Ahí vemos cómo trabajan en conjunto, son músculos de la postura, porque justamente ayudan a mantener a la espalda, o sea, la columna vertebral en su eje, nos permiten también mantener la cadera en su eje. Por eso Profe, ¿ese no sería un músculo estabilizador? ¿O no? es un músculo estabilizador también, funciona como músculo estabilizador. Pero también tiene una función principal que no es solamente la estabilización, sino que es la flexión de la cadera. Ah, bueno, bueno. Perfecto. Pero es un músculo que trabaja, o sea, es un músculo muy potente y que está en permanente trabajo, o sea, en cualquier movimiento que realizamos, justamente por la ubicación en la que está y por el gran esfuerzo que tiene que hacer. De acuerdo al punto fijo, en este caso, por ejemplo, si tomamos al hueso coxal como punto fijo, el movimiento o la flexión la realiza como punto móvil el muslo o los miembros inferiores. En cambio, si tomamos como punto fijo a los miembros inferiores o al muslo, la flexión de cadera o el movimiento se produce a partir del movimiento del hueso coxal y de la columna. Ahí podemos ver también recto anterior, el movimiento que se produce. Tibial anterior, ubicado en la región anterior de la tibia, bien, nace, ¿sí?, en la tibia y se inserta en la articulación metatarsofalángica del dedo pulgar del pie. Función principal es contraria al gastrocnemio y al sóleo, es la flexión dorsal del tobillo. Se hace el movimiento contrario, llevar la puntita de los pies hacia arriba, flexión dorsal del tobillo. Acá podemos ver cómo nace, ¿sí?, en la tibia y se inserta en el primer cuneiforme y el primer metatarsiano del pie. Entonces lo que hace es arrastrar, produce la flexión dorsal, no flexión plantar, sino flexión dorsal. Es un músculo, por ejemplo, que cuando se camina mucho o se hace un exceso de esfuerzo, al fatigarse, es uno de los músculos que duele cuando hay un exceso de trabajo o un mal funcionamiento o una mala pisada, probablemente produce dolor. Otro de los músculos de los miembros inferiores o de la zona inferior es el tensor de la fascia lata, que se ubica en la región lateral del muslo. Nace en el hueso coxal y se va a insertar, ¿sí?, en la tibia, y la función principal es la abducción de cadera. Junto con el glúteo mayor, poseen una porción, ¿sí?, que es la banda iliotibial del tensor. Y ahí trabajan en conjunto. Se unen en un mismo tendón. Aductores,
ubicados en la región interna, ¿sí?, del muslo, tiene 5 porciones, nacen en el hueso coxal y se insertan en el fémur. Función principal, la aducción. Las 5 porciones son pectíneo, aductor corto, gracil, aductor medio y aductor mayor. La mayoría nace en la región del pubis, sí, salvo el aductor mayor, que nace sí, en la región posterior. Todos se insertan en el muslo. Ahí podemos ver, perdón, en el fémur. Ahí podemos ver cómo al contraerse aducen al miembro inferior, abducen al muslo, al fémur. Otro de los músculos es el sartorio, el cual nace en el hueso coxal y se va a insertar en la tibia. Justamente se lo conoce como sartorio, ya que realiza, o sea, hace el movimiento que puede llegar a realizar o la posición en la que permite mantener al miembro inferior es la posición como sentado en indio o como el sastre cuando cose, entonces por eso se lo conoce como sartorio, según la función que cumple. Nace, bueno, en la espina ilíaca del coxal y se inserta en la tibia. Función principal, tiene 3 funciones: aducción, flexión de cadera y rotación externa. Cuando termine mi llamada, cuando termine acá mi llamada. Hay un micrófono abierto, Emanuel Silva, ahí está. Bien, entonces ahí podemos ver las imágenes, esa aducción, rotación externa y flexión. Al momento de contraerse, produce estos 3 movimientos. Músculo del tronco, región anterior, 4 porciones, bien. Es el músculo superficial, el que queremos tener marcado, son los ravioles, que la función principal es la flexión del tronco. Nacen en la quinta, sexta y séptima costilla, apéndice sifoides, y se insertan en la sínfisis pubiana. Flexión de columna o flexión de tronco. Región anterior del abdomen. Entonces, gracias a la contracción de estos músculos es que realizamos, por ejemplo, los conocidos crunch o los abdominales cortitos. Son músculos de la postura también, ¿no? Todo lo que damos ahora de los músculos del abdomen. Son músculos posturales. Ahí estamos viendo que también va a colaborar en esa flexión, ¿sí?, de flexión y elevación de la cadera. Oblicuo, tenemos el oblicuo mayor o externo y el oblicuo menor. En este caso, el oblicuo mayor nace, ¿sí?, en las últimas costillas, en las 8 últimas costillas, y en el apéndice sifoides del esternón. Y se inserta en la línea alba, o sea, como son oblicuos por las fibras, que son diagonales, que están en una disposición diagonal, van desde las últimas costillas y del apéndice sifoides a la línea alba y se une en esta línea alba que se encuentra en la región anterior del abdomen, ¿sí? Es justamente la mitad, divide el abdomen en 2 partes, se inserta y la función principal, inclinación lateral del tronco o columna y flexión con rotación. Bien, ahí pueden ver esto que les decía, apéndice sifoides del esternón, últimas costillas, y se inserta en la línea alba. Rotación, cumplen la función de rotación. Y ahí tenemos flexión lateral. Y luego está el oblicuo menor, cuyas fibras también están en una disposición diagonal, pero nacen, o sea, estas van de abajo hacia arriba, imagínense, o sea, desde el hueso coxal
y la pubis hacia las dos últimas costillas, las flotantes. Bien, y también comparten la función principal de inclinación lateral de la columna. Trabajan en conjunto, el oblicuo mayor y el oblicuo menor trabajan en conjunto todo el tiempo cuando uno se contrae de un lado, ¿sí? El otro se relaja del otro. Entonces están permanentemente en trabajo sincrónico, pero disociado. Transverso del abdomen tenemos que imaginarnos como una faja, ¿bien? Que lo que hace es envolver, contener a todos los órganos que se encuentran en esta región. Se ubica en la región, va desde la región posterior, lateral, a la región anterior del abdomen, nace en las crestas ilíacas y se inserta en la línea alba, o sea, va desde, ¿sí?, las crestas ilíacas hacia la línea alba. Posee fibras horizontales. Sí. Cuando hablaste del oblicuo menor, dijiste que uno, o sea, que ambos se encargan de lo que sería la inclinación del tronco. Sí. ¿Se podría decir entonces que, digamos, el oblicuo menor izquierdo sería el antagonista del oblicuo menor derecho, se podría decir? A ver, repetime la pregunta. ¿El oblicuo menor es antagonista? Que si se podría decir que el oblicuo menor derecho sería antagonista del oblicuo menor izquierdo. Claro, porque en ese momento, acá por ejemplo vemos, se contrae y se relaja de este lado. Se tiene que sí o sí, para este movimiento de inclinación lateral, sí. Y para la rotación también, porque al momento de rotar uno se contrae y el otro se tiene que relajar, si no, no se produciría la contracción. Vale, profe, gracias. De nada. Nos quedamos entonces con el transverso, que es el último. Función principal es la compresión, ¿sí? O sea, la presión abdominal, y nosotros, por ejemplo, una de las funciones en las que más utilizamos es al momento de ir al baño, donde gracias a la compresión sí se produce la presión y la defecación. También tiene la función de estabilizar. Luego tenemos en la región posterior los conocidos espinales, que son varios músculos, como por ejemplo semiespinoso, iliocostal, esplenios, multífidos, dorsal largo y cuadrado lumbar, que si bien no existe un músculo espinal, son este conjunto de músculos, región anterior, ¿sí?, del tronco, y la función principal de todos estos músculos en conjunto es extender la columna, justamente evitar que se vaya hacia adelante el esqueleto. Por eso también muchas veces reciben muchísima carga, hay mucha contractura a veces en estos músculos por el esfuerzo que hacen de manera permanente. Ahí se relaja, ahí se contrae. También está bueno que tengan en claro de que siempre cuando hablamos de músculo vamos a hablar de punto fijo y de punto móvil. ¿Esto qué quiere decir? De que va a haber necesariamente una región o un punto que no se va a mover y que va a servir de palanca, y otro que sí se mueve y es el que produce el movimiento. Entonces en este caso vemos, por ejemplo, los isquiotibiales, cuya función era la flexión, ¿no? La flexión de la rodilla. Entonces, o de la pierna. En este caso, al momento de hacer la flexión, el muslo está como punto fijo y arrastra a la pierna. En cambio, en esta, la pierna aparece como punto fijo y el punto móvil va a ser el muslo. Ambos se flexionan las rodillas y se contraen los isquiotibiales.
Nuevamente podemos ver el movimiento, ¿sí? Punto fijo, el muslo, punto móvil, la pierna. Punto móvil, el muslo, punto fijo, la pierna. En este caso, lo mismo, el movimiento es la flexión de cadera, pero según el movimiento que se realiza, en este caso, el punto fijo es el fémur, el punto móvil es la cadera, el hueso coxal, y en este caso el punto móvil es el fémur y el punto fijo es el hueso coxal. Y terminamos. Sé que fue rápido, sé que fue intenso, pero también sé que ustedes tienen la posibilidad de volver a mirar y demás, por eso no me preocupa tanto, porque pueden chequear cuando necesiten. Bien, dudas, preguntas, consultas, algo que no haya quedado en claro, algo que esté dando vueltas. Profe, el integrador va a ser de la misma forma que el resto de las evaluaciones. Que es la misma forma. ¿Cuántas preguntas? Preguntas, van a ser muchas más preguntas, van a ser mínimo 30 preguntas. Recuerden de que es el integrador, estamos hablando ya del examen final. Bien. ¿Y el tiempo? El tiempo va a ser más, ¿sí? Van a tener aproximadamente 40 minutos para responder. No entendí agonista y antagonista. Vos tenés que imaginarte, Agustín, que hay fuiste al teatro, ¿no? O ves una novela. En la novela tenés por ejemplo, una actriz o un actor que cumplen el rol principal, que se los llama protagonistas, que son los responsables de realizar el mayor papel, lo más importante hacen estos protagonistas. ¿Bien? Esos serían en este caso los agonistas, perdón. Todos los músculos que tienen la función principal de contraerse, o sea, en el movimiento se contraen, gracias a su contracción se produce el movimiento. Ahora, hay otros personajes que cumplen la función o sea, que cumplen la función contraria. Entonces vos tenés a los buenos y tenés a los malos. En este caso tenés un músculo que se contrae, que es el agonista, y tenés un músculo que se relaja, que es el antagonista. Se necesitan de los dos para que se lleve a cabo la obra. Si no, no se lleva a cabo, si no, no tiene sentido. El rol del bueno, si no mata al malo, si no lo persigue, si no, pierde sentido. Entonces siempre va a haber uno que se contraiga y uno que se relaje para que se produzca el movimiento. En todo movimiento hay un músculo que se contrae y otro que se relaja. Bien, uno es el protagonista, que es el agonista que se contrae, y el otro es el antagonista que se relaja y permite el movimiento. Entonces, imagínate que vos tenés una botella, acá tenés dos huesos, ¿no? Unidos en una articulación. Pensemos como el brazo. Vos tenés un músculo que se contrae, el bíceps, que es el agonista porque se contrae, y al contraerse lo que hace es mover el antebrazo. Bien. Ahora, esta es su posición normal, ¿no? Su postura de reposo, su posición de reposo. Detrás, en la región posterior al bíceps, está el tríceps por atrás. Que cuando el bíceps se contrae, para que pueda estirarse e ir hasta este punto, el tríceps que está por atrás se estira y le permite ir. Si el tríceps no se estirara, no podría, se quedaría ahí, trabado. Imagínate que es un elástico atrás, que si este elástico no se estira, quedaría ahí. En cambio, gracias a que se estira el músculo que está por detrás, permite el movimiento. ¿Queda un poco más en claro? Sí, profe. Vos tenés que imaginarte a los músculos como elásticos, que se contraen, se estiran, se acortan y se alargan. Se acortan, resortes.
se acortan y se alargan, se acortan y se alargan. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, igualmente el detalle de específicamente, pero mínimo son 30 preguntas, mínimo son 40 minutos, tal vez sea un poquito más, vamos a ir a estudiar de acuerdo a la cantidad de preguntas. Y bueno, nada, van a tener la fecha, el horario y todo lo demás en la plataforma, estén atentos a eso. Ah, lo que sí, antes de que se termine la reunión, a mí me gustaría, necesito si está Cabaña Esther y Gutiérrez Jessica. Y también aquellos que por alguna razón han tenido problemas de conexión y me han avisado que no pudieron hacer y hasta ahora no hicieron ningún examen recuperatorio. No el que no avisó, el que no hizo, no avisó, ni el que no hizo, no avisó y no tiene uno. Aquellos que avisaron que tuvieron problemas de conexión, no por cualquier cosa, problemas de conexión y de que avisaron, se quedan un ratito. El resto, libres.